Las crisis y las temporadas difíciles en nuestra vida muchas de las veces llegan cuando menos lo esperamos. No podemos tratar a veces de prevenirnos ante las temporadas frías y duras. Muchas de las veces estamos pasando por una etapa agradable, de felicidad en nuestra vida, nos va muy bien en todo lo que hacemos y en todo lo que emprendemos, y de la nada nos llega una crisis, una tormenta, un golpe duro y frío a nuestra vida. Y déjame decirte que muchas de las veces no necesariamente las crisis llegan porque hiciste algo malo, porque te lo mereces o porque Dios te ha abandonado. Simple y sencillamente las crisis muchas de las veces llegan por llegar, porque son parte de la vida las tormentas. Y las crisis no respetan clase social, no respetan estatus económico, no respetan si eres de izquierda, de derecha, republicano o demócrata. Las crisis van a llegar. Y sabes, mucho menos respetan tu nivel espiritual. No importa si eres pastor, si eres ministro, líder, diácono, ujier, o incluso si eres un congregante, un miembro que solamente escucha el sermón los domingos. Las crisis van a llegar a nuestra vida. Santiago capítulo 5, verso 17, hace referencia a un hombre y dice: Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. O sea, sentimientos, emociones, pasiones, vivencias y también crisis semejantes a las nuestras. Y el mensaje del día de hoy va a ir relacionado, enfocado a este personaje, a este hombre de Dios, con menciones honoríficas por toda la Biblia, el profeta Elías. Y déjame ponerte rápidamente en contexto, platicarte un poco de su currículum histórico en el canon bíblico. Elías es un profeta de parte de Dios y él vive en una época en que el pueblo de Israel está hundido, sumido en la idolatría. Recordamos claramente que Dios le da un mandamiento específico a Moisés y le dice: yo soy el Señor tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo el Señor tu Dios soy un Dios celoso. Entonces, si algo aborrece Dios es la idolatría, que demos adoración a algo o a alguien que no es Dios. Entonces Dios manda a través del profeta Elías el mensaje de que va a haber una sequía, que no va a llover. Y así sucede. Por 3 años y medio no llueve en la tierra de Israel. Esto es una situación grave. No llueve, no hay cultivos, no hay comida. Si no hay comida, si no hay algo básico, representa una crisis social, una crisis humanitaria muy grave. Después de los 3 años y medio, Elías regresa, se presenta, encara al rey Acab para demandarle y reconocer que solamente el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el verdadero Dios. Así que le hace un reto, un desafío, y lo invita a que congregue a toda la nación de Israel en la cumbre del Monte Carmelo. No solo eso, sino que también traiga a los profetas de Baal para hacer un reto, el cual consiste en edificar 2 altares de piedra, sacrificar un buey, y que Elías clame al Dios de Israel, y que los profetas de Baal clamen a Baal. Y el Dios que responda será reconocido como el único Dios sobre la tierra de Israel. Así que el rey Acab acepta, los profetas aceptan, Elías acepta el desafío, obviamente, y menciona la palabra de Dios que los profetas de Baal edifican su altar, sacrifican el buey y empiezan desde muy temprano a clamar, a hacer fiesta, a adorar a su dios Baal, pidiendo que responda con fuego. La forma en que iba a responder el Dios verdadero es con fuego, a través de fuego. Pero la cosa no va muy bien para los profetas de Baal. Resulta que no responde. Ya pasaron ciertas horas desde que inició el desafío y Baal no responde. Entonces la cosa se empieza a complicar un poco. Y sobre todo cuando los profetas de Baal ven que Elías se empieza a burlar de ellos, haciendo comentarios burlones como:
Bueno, griten más recio porque quizás su Dios está dormido o quizás está de viaje, es un Dios, quizás está ocupado. Clamen, clamen, griten más recio. Y ante esta impotencia, viendo los comentarios burlones del profeta Elías, los profetas de Baal toman una medida, una acción desesperada y empiezan a tomar cuchillos y dagas para dañar su cuerpo, para rasgar sus carnes, para sangrar, quizás haciendo alusión de que el dios Baal les va a contestar si derraman de su propia sangre. Pero déjame decirte que no respondió. Fue en vano todo este dolor y sufrimiento. Y llega el turno del profeta Elías. Y él edifica su altar, sacrifica un buey e incluso hace una zanja alrededor del holocausto para llenarlo de agua y representar con mayor poder la respuesta de parte de Dios. Así que Elías se arrodilla y clama a Dios y le dice: Señor, responde y que tú hagas ver que el único Dios sobre Israel eres tú. Y Dios responde con fuego directamente del cielo, algo que nunca antes se ha visto, algo sin precedentes, un hecho maravilloso, un acontecimiento poco familiar. Y el pueblo de Israel exclama a una sola voz: el Señor es el Dios de Israel. Y Elías, en una medida quizás un poco extrema, desesperada, no sé cómo llamarlo, decide capturar a los profetas de Baal y los mata, los decapita. Y a lo lejos quizás podemos ver al rey Acab con el rostro lleno de vergüenza, con la mirada caída, y recibe un mensaje del profeta Elías, el cual le dice: ve a tu casa porque una enorme lluvia se aproxima. Y así sucede. A los cuantos minutos, una lluvia sin precedentes cae sobre el pueblo de Dios después de 3 años y medio de sequía. Y menciona un dato relevante que a veces se nos escapa, pero que es importante mencionarlo. Cuando empieza a llover, dice que Elías corrió tan rápido que incluso superó el carruaje del rey Acab. Entonces, si Elías hubiera participado en las Olimpiadas, sin duda se lleva mínimo una medalla de oro. Entonces podemos ver cómo Elías es respaldado por Dios. Elías acaba de experimentar una llenura, momentos de victoria, de bendición, de respaldo de parte de Dios, y muchos de nosotros hemos pasado por algo similar. De pronto todo nos va bien en la familia, parece que no hay crisis, parece que solamente hay momentos de bendición, de alegría, de regocijo. En el trabajo quizás nos dan aumentos que ni siquiera habíamos pedido, nos ascienden, nos dan posiciones de mayor respaldo, de mayor jerarquía, de mayor reconocimiento sin haberlo pedido. Incluso si emprendemos un negocio, nos llegan clientes, nos llegan proyectos que ni siquiera habíamos buscado. Y no se diga en lo ministerial, en lo eclesiástico, en la iglesia, que tenemos un liderazgo y todo va muy bien. Nuestros miembros del equipo nos respaldan, nos apoyan. Incluso quizás, por decirlo de una forma, el pastor nos ve con buenos ojos, los hermanos nos felicitan. Todos hemos tenido ese momento de victoria en que todo va bien, en que parece que Dios está con nosotros. Y yo sé que Elías no tenía su corazón engreído, no había orgullo ni egocentrismo en su corazón, pero yo sí sé que él se sentía confiado, respaldado de parte de Dios. Muchos de nosotros nos hemos sentido así en alguna ocasión. Lo que Elías no sabe es que su vida está a punto de dar un giro de 180 grados. Y lo que era regocijo, alegría, victoria, unción, derramamiento de Dios, se convertirá en agonía, tristeza, en duda, incertidumbre, depresión y miedo. Resulta que el rey Acab llega a su casa cabizbajo, derrotado, humillado. Quizás se toma un baño en su tina, en su jacuzzi real,
y después se va a la sala y quizás se toma una copa de vino, se pone a ver televisión, no lo sé. Y por alguna razón Jezabel, la reina Jezabel, no sabe nada de lo que ha pasado. Quizás Jezabel andaba de shopping, andaba de gira, andaba con sus amigas, otras reinas de alrededor, y él ve que Acab está con el ánimo por los suelos y le pregunta que qué es lo que ha sucedido. Y Acab le responde, pues mira, ¿te acuerdas de Elías? Aquel que profetizó una sequía. Sí, sí, claro, sí, sí, me acuerdo, por supuesto. ¿Qué pasó? Pues regresó. Y el tipo retó a tus profetas de Baal para que hicieran un holocausto, un altar, y el Dios que responda con fuego, ese sería el verdadero Dios. Y Jezabel, su mirada empieza a cambiar y a poner atención. Ajá, ¿y qué pasó? Pues bueno, resulta que tus profetas y tu Dios no respondió con fuego. Y cuando llegó el turno de Elías, al instante cayó fuego del cielo. ¿Y qué más? ¿Qué más pasó? Pues resulta que Elías tomó a tus profetas y los decapitó, los mató. Y esta última frase hace que le hierva la sangre a Jezabel. Así que toma una decisión y manda a uno de sus mensajeros. En ese entonces no había WhatsApp, no había email, no había mensajería por texto. Manda a un mensajero que busque a Elías para que le dé un mensaje. Yo me puedo imaginar que Elías quizás está en su casa, quizás está celebrando, está lleno de regocijo, de adrenalina, de gozo, se siente imparable, se siente confiado de parte de Dios y de repente escucha que suena la puerta. Así que él decide abrir y se da cuenta que es un mensajero de la reina Jezabel, el cual le dice el siguiente mensaje de la reina: que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana yo a esta misma hora no te he matado, así como tú lo has hecho con ellos, con los profetas. Y uno puede decir, bueno, Elías acaba de experimentar milagros y prodigios maravillosos. Profetizó una sequía, así sucedió. Hizo que cayera fuego del cielo. Profetizó que iba a llover y llovió. Incluso corrió más rápido que unos caballos. Una amenaza de muerte de una mujer no es nada. Y para nuestra sorpresa, esto hace que el corazón de Elías se llene de miedo, de tristeza, de depresión, de agonía. Y muchos de nosotros hemos, en algún momento de la vida, recibido un mensaje de Jezabel. Hemos recibido la notificación de una crisis. Hemos caído en una temporada dura y fría. Recibimos la notificación de que algún familiar ha fallecido, algún ser muy amado está en el hospital y no hay esperanzas. Quizás hemos recibido la notificación para los trámites del divorcio. Nuestro hijo se va de casa. Y en otros casos, en la congregación que también estábamos, de pronto las cosas van mal. Las personas a nuestro alrededor nos traicionan, nos exponen, nos dañan, nos hacen sentir menos. Y obviamente estas situaciones cambian nuestra vida por completo. Yo sé que en más de una ocasión las crisis han llegado a nuestra vida. Y yo puedo, no quizás dar cátedra, pero sí he vivido eso. He vivido un momento en el que me va muy bien laboralmente y de pronto todo se acabó. De pronto todo cambió a mi alrededor. Caí en un pozo de desesperación y de tristeza. Al igual que el profeta Elías decidió huir. El miedo se apoderó de su corazón y decide huir. Y nosotros podemos decir, ¿cómo es que huyó Elías después de lo que hizo? Un hombre conforme a la voluntad de Dios, lleno de la unción de Dios, huyó después de que el miedo se apoderó de su corazón. Y es por eso que yo no te juzgo. Yo no juzgo cuando huyes, cuando te encierras, cuando desapareces después de una notificación de una crisis, porque yo sé lo que es eso.
Pero hoy te vengo a decir que Dios está con nosotros y que Él nos va a ayudar a salir de la crisis, de la depresión, de la tormenta. Él nos va a ayudar y nos va a ofrecer su mano de rescate. No estás solo, no tengas miedo. Jesucristo está con nosotros. Porque mira, el profeta Elías, a pesar de que la depresión y el miedo se apoderó de su corazón, Dios iba a mostrar su apoyo en cada etapa de su depresión, de su tristeza, de su crisis. Menciona que Elías huye primero a Beerseba, una ciudad de Judá. Beerseba significa el lugar de los pozos. Y muchos de nosotros en alguna ocasión hemos caído en un pozo. Vamos caminando y caemos. Algo llega a nuestra vida y nos hace sentir sin esperanza y sin salida, sin aliento. Muchos de nosotros, después de recibir una notificación de algo lamentable, tratamos de no estar tristes, pero no podemos. Tratamos de levantarnos de la cama y seguir adelante y no podemos. No tenemos las fuerzas, por más que anhelamos cambiar, no podemos. Quisiéramos no tener miedo de lo que va a pasar o no preocuparnos por lo que viene, pero parece que es imposible. Muchos de nosotros hemos estado quizás en un pozo de enfermedad, que sales de una enfermedad y de repente llega otra, o que sales de una crisis económica familiar y de pronto llega otra, no puedes salir. Yo he conocido gente que vive en crisis tras crisis tras crisis, que no pueden salir de los pozos. Y hoy te quiero decir que del pozo es muy difícil salir por nuestras propias fuerzas. Pero hoy tenemos a nuestro lado, tenemos la opción más verdadera y fidedigna, que es recibir la ayuda del Señor Jesús. El Salmo 103, versículo 3 y 4 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él sana tus dolencias, Él rescata del hoyo, del pozo tu vida y te corona de favores y misericordias. Después de que Dios te saca de ese pozo, te va a sanar, te va a perdonar si te equivocaste y te va a coronar de favores y misericordias. Pero nosotros tenemos que estirar la mano y pedirle que nos saque de ese pozo de desesperación, de tristeza. No importa en qué pozo estés, el Señor te puede sacar. Y Elías se va de Beerseba. Pero lamentablemente la crisis, el proceso que Elías está por vivir no termina ahí. Resulta que llega al desierto. Y el desierto quizás es una de las etapas más dolorosas, porque Elías en el desierto pierde las ganas de vivir y anhela la muerte. Y dice lo siguiente: se sentó debajo de un árbol solitario y pidió morirse, diciendo: basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. ¿Sabes? Muchas de las veces el desierto nos va a llevar a la soledad, nos va a llevar a la depresión, nos va a apartar de las personas a nuestro alrededor, porque sí podemos apartarnos de todos aquellos que nos quieren ayudar. Sí nos podemos apartar del pastor, de nuestros padres, de nuestra familia, de nuestros amigos y huir al desierto y solamente tener esa voz en nuestra cabeza que nos dice: no vales nada. Si Dios te ama, ¿por qué estás sufriendo? No vale la pena vivir. Y de pronto las ganas de morir se apoderan de nuestro corazón. Pero déjame decirte algo: aún en el desierto que te puedas quedar sin nadie, hay una persona que siempre va a estar contigo. Hay alguien que no te va a abandonar. Incluso si tú no quieres estar con esa persona, Él va a estar contigo. Y su nombre es Jesucristo. Él va a estar contigo, Él no te va a desamparar, no te va a abandonar, te va a ayudar, te va a levantar, te va a prosperar, te va a sanar, porque Él está interesado en que te vaya bien. Él no quiere que estés en el desierto solo. Él quiere tu bienestar. Él tiene planes de bien y no de mal. Y mira, en el desierto, Elías experimentó una faceta de parte de Dios maravillosa. Dice que se sentó debajo de ese árbol solitario y durmió. Y Dios no llegó reclamándole por qué estaba dormido, por qué estaba ahí deprimido. Dice que lo despierta y que le dice que coma. Dios le había preparado la cena,
una torta cocida y también le tenía agua en un cántaro, agua fría. Yo me imagino que hasta con hielo. Dios se preocupa por nosotros, por nuestro bienestar. Aun cuando estamos deprimidos y sin ganas de vivir, Él se preocupa por nosotros, nos sustenta, nos provee, nos alimenta, nos da nuevas fuerzas. Y dice que Elías se volvió a quedar dormido y después Dios le vuelve a levantar. Permite que duerma y después lo despierta. Él dice, levántate y come porque un largo camino te resta. Menciona que Elías caminó 40 días y 40 noches para llegar al monte Horeb, el monte de Dios. Después de esto, él se mete a una cueva. Me llama mucho la atención que él se mete a una cueva, porque después de haber sido alimentado de parte de Dios, después de haber recibido fuerzas de parte de Dios, se mete a una cueva. ¿Y cuántos de nosotros no hemos recibido palabra de parte de Dios? No hemos recibido un mensaje de aliento. Quizás un domingo, a través de la palabra de Dios, a través de sus siervos, a través quizás de un amigo, a través de la radio, o quizás en nuestra recámara orando. Dios nos da fuerzas, nos renueva, nos alienta a seguir adelante. Y de pronto parece que tenemos una temporada buena, 40 días, un mes, 2 meses, un año, y de pronto, de la nada, volvemos a caer en la crisis, en la desesperación, en la tristeza, en la cueva. Elías se metió a una cueva. La cueva es diferente al pozo y al desierto porque a la cueva tú decides entrar en la cueva. Tú decides seguir en depresión. Tú decides seguir quejándote. Tú decides seguir estando triste. Hay gente que le gusta estar así para recibir la lástima de los demás. Hay mucha gente en las calles que no quiere salir de su depresión, que no quiere salir de su estado de crisis, porque quieren seguir recibiendo de los demás. Hay gente que le gusta meterse a las cuevas. Pero mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, tú no perteneces a la cueva. Tú no debes estar en la cueva. Porque aún en la cueva, déjame decirte, yo no sé por qué cueva estés pasando. Yo no sé si estés triste, deprimido, ansioso, enfermo, desesperanzado, dolido, con el corazón roto. Yo no sé. Lo que sí sé es que aún en la cueva Dios está contigo. No te ha abandonado, Él sigue siendo fiel, sigue siendo misericordioso y sigue ahí presente para apoyarnos. Menciona Primera de Reyes, capítulo 19, verso 9. Allí llegó una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí? No le dijo, ¿qué haces allá? No le dijo desde afuera, ¿qué haces allí metido? ¿Qué haces aquí? Dios estaba también en la cueva. A Dios no le importa meterse a una cueva oscura, llena de telarañas, llena de suciedad. Dios no le importa ir a lugares bajos, lugares profundos, lugares de mala muerte. Él va a ir contigo y te va a decir, ¿qué haces aquí, hijo mío? No perteneces a la cueva, mi amigo, mi amiga. Hoy es momento de salir de la cueva. Yo no sé si estás en un pozo, pero aún en el pozo Dios te va a sacar. Yo no sé si estás en el desierto con ganas de morir, pero aún en el desierto Dios está contigo. Y yo no sé si estás en la cueva, pero si estás en la cueva, Dios está contigo y te invita a salir. No perteneces a la cueva. Y sale Elías de la cueva y se pone ahí en el monte Sinaí, y dice que vino un viento recio que incluso atravesaba las rocas, las montañas, pero Dios no estaba ahí en el viento. Dice que después vino un terremoto también, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y vinieron muchas manifestaciones ruidosas, estrepitosas, pero Dios no estaba ahí. Y de repente vino un silbido, un susurro apacible.
ahí estaba Dios. Ahí estaba Dios. Muchas veces queremos ver la llenura del Espíritu Santo, que no es malo, pero queremos ver lenguas manifestadas, queremos ver milagros, queremos ruido, queremos alabanza que se escuche por todos lados. Y a veces lo que necesitamos es quedarnos callados y escuchar el silbido de Dios. Ahí está Dios. Ahí está Dios, mi amigo, mi amiga. Dice una alabanza: cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. A veces creemos que Dios nos ha abandonado. ¿Cómo Dios permitió que pasara esto? ¿Por qué me llegó esta crisis? ¿Acaso Dios no me ama? Mi amigo, mi amiga, todo lo que viene nos va a ayudar y Dios está con nosotros. Eso te lo puedo asegurar. Pero no vamos a experimentar la presencia de Dios, no vamos a experimentar ese silbido apacible si no salimos de la cueva. No dice la palabra de Dios que Dios sacó a Elías de la cueva, Dice que Elías salió. Y hoy es el llamado, es la invitación de parte de Dios. Salgamos de la cueva. Es momento de salir de esa depresión, de esa tristeza, de ese sufrimiento, porque vamos a experimentar la presencia de Dios. Yo no sé qué estés viviendo, yo no sé qué estés pasando, pero algo sí sé, que Dios está con nosotros, que Dios no te ha abandonado, que Él sigue siendo fiel, que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aunque en el mundo vamos a tener aflicción, Él ha vencido al mundo y todas las cosas que suceden en nuestra vida nos ayudan para bien. Y mira, el mensaje no termina ahí. Dios nos da la clave de cómo salir de esta depresión, de esta crisis, de esta tristeza. Después de escuchar ese silbido, de saber que Dios estaba en el silbido, en ese susurro, dice que Dios mandó a Elías a que ungiera a 2 nuevos reyes y que también fuera por Eliseo, quien iba a ser su sucesor. En otras palabras, lo puso a trabajar, lo puso a que fuera a ayudar a otras personas. Y mi amigo, mi amiga, esa es la clave muchas de las veces. No podemos, tú y yo que hemos conocido de Dios, no podemos estar en una cueva cuando hay gente que necesita ayuda. Cuando hay gente que necesita escuchar un mensaje de parte de Dios. A veces solamente es necesario salir de nuestra casa, caminar unas cuadras alrededor para darnos cuenta que hay gente con necesidad, que hay gente en la calle que duerme sobre un cartón, que ni siquiera tienen los estándares de limpieza de nosotros, que no tienen un techo, que ni siquiera tienen asegurada la comida de ese día, que no tienen cómo moverse, que no tienen un cambio de ropa digno. Y nosotros, a pesar de que estamos batallando, de que estamos sufriendo, aún así tenemos bendición de parte de Dios. No podemos estar en la cueva, mi amigo. Tenemos que agradecerle a Dios por lo que tenemos, porque muy pronto nuestra victoria va a llegar, pero tenemos que agradecerle, tenemos que alabarle por lo que tenemos ahorita. Dijo el apóstol Pablo: dad gracias a Dios por todo, por la crisis, por el dolor, por el sufrimiento, por el regocijo, por el bienestar, por todo hay que darle gracias a Dios, porque todas las cosas nos ayudan para bien. Quizás perdiste ese trabajo porque te iba a apartar de Dios. Qué bueno que lo perdiste. Yo perdí un empleo que me estaba alejando de Dios y qué bueno que lo perdí. Quizás estás, no sé, pasando por un momento de depresión porque perdiste un familiar, perdiste un ser querido. Y aún hay que darle gracias a Dios por ello. Porque quizás es momento de valorar más a las personas que tenemos a nuestro lado. Porque quizás nosotros vamos a alentar a alguien que después pierda un ser querido y necesitamos experimentar ese dolor para ser de bendición para otras personas. Dad gracias a Dios en todo.
E incluso psicólogos, científicos, médicos aseguran que cuando una persona vive agradecida, vive con una perspectiva de agradecimiento, no hay lugar para la agonía, no hay lugar para la ansiedad en un corazón que alaba y que agradece a Dios. Mi amigo, mi amiga, el agradecimiento, el estar agradecidos, pone orgulloso a Dios, alegra el corazón de Dios. Concluyo con esta frase: sé feliz y agradece por lo que tienes mientras consigues lo que quieres. Te invito a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en el pozo estás con nosotros y nos sacas del pozo. Porque en el desierto, debajo del árbol, sin ganas de vivir, tú estás con nosotros y nos procuras y nos levantas. Gracias porque aún en la cueva, aún en la depresión, aún en la tristeza, estás con nosotros, te metes a la cueva y nos invitas a salir. Gracias por hacernos sentir tu presencia. Gracias porque no nos abandonas. Perdónanos por esas veces que no hemos sido agradecidos, incluso por no dar gracias por los procesos difíciles. Hoy te damos las gracias porque hay gente que quizás está batallando más que nosotros. Y cuando nos damos cuenta que alguien batalla a nuestro alrededor, damos gracias, Señor, porque nosotros estamos bendecidos. Perdónanos por todas las veces que hemos sido mal agradecidos, por todas las veces que hemos reclamado. Hoy te doy las gracias, Señor, por tus bendiciones. Y te pido, Señor, por aquellos que están escuchando este mensaje. Toca su corazón, ayúdalos, bendícelos, no te apartes de ellos. Muéstrales tu amor, muéstrales tu misericordia, muéstrales tu auxilio, Señor. Tú eres nuestro auxilio, eres nuestra torre fuerte, eres nuestra fortaleza, eres nuestro escudo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Te alabamos, Señor. Bendice este canal, bendice este podcast, bendice esta radio a través de la cual se escucha. A todos los oyentes declaro bendición para sus vidas en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.